Historiador y buen conocedor de la realeza europea, Ricardo Mateos se encuentra hoy entre nosotros para hablarnos de las joyas reales, su origen y su paradero actual a partir del Imperio Napoleónico, pues fue Napoleón Bonaparte quien cambió la estética y la moda en joyería entre las cortes europeas. Tenemos por delante un paseo con imágenes por las piedras españolas y extranjeras más fastuosas de la historia: esmeraldas, rubíes y diamantes, algunas de ellas errantes, como la peregrina y la pelegrina, el diamante farnesio o el diamante azul de la Casa de Baviera. Aprovechará también para hablarnos de las joyas robadas recientemente en el Museo del Louvre. Y no quiero desaprovechar la oportunidad para hacer una mención del nuevo libro de Ricardo, que se titula Don Javier de Borbón-Parma, que me gustaría presentar en este espacio, y de otro publicado en el año 2007 titulado Joyas Reales, Fasto y Boato, muy recomendable y bonito por la calidad de la edición, que os invito a consultar. Gracias. Bueno, gracias Carmen, gracias a todos por venir. Parece que este tema interesa, ¿no? Y esto, de hecho, esto se preparó a petición de algunas personas de aquí, que el último día que nos vimos, por François, fue la que empezó. No sé cómo vino la cosa, y dije, las joyas, ¿no? Y dije, bueno, pues de esto algo sé, y además es bonito de ver, ¿no? Así es que he preparado una cosa, un paseo, he preparado un paseo. Es un tema extensísimo, con lo cual quería buscar un criterio más o menos que pudiera dar unidad a esta charla y decidí hacerlo por piedras: esmeraldas, rubíes, zafiros, aguamarinas, diamantes, y después entrar en algunas piezas particulares, estos joyas errantes, algunas piezas perdidas, importantes, contar algo de anecdotario también para hacer un poquito ameno. Pero previamente a esto es importante entender, cosa que ya seguramente habéis pensado todos, que las joyas en la realeza han tenido siempre una función simbólica. Solamente en el siglo XIX, en el siglo XX, por efecto de las revoluciones, pasaron a tener un valor añadido, que eran como garantes para los exilios, garantes financieros para poderse sostener las familias destronadas en exilio. Pero su función principal fue siempre la de enfatizar la capacidad de representación. La realeza es una representación, no es una posesión. El rey en ejercicio lo que hace es encarnar algo que no posee, ¿sí? Como alguien delegado que está en conexión, en origen, con las ideas creativas del cosmos, con las alturas. Por eso decían en la antigüedad que las tiaras y las joyas altas, las coronas con las piedras, tenían que ver con la capacidad de las piedras para conectar con ciertas longitudes de ondas y energías, es decir, conectar con lo que estaba arriba en el cosmos. Eso por lo menos es el origen de Gendario. A día de hoy, de todo este fasto que tenía que ver con la representación, con estas epifanías monárquicas que se han ido perdiendo, nos queda el último remanente, que es la corte británica. Yo he puesto esta fotografía aquí un poco para recordarnos esto que tanto nos interesa, porque al final a las personas nos mueve el qué, el simbolismo, la representación, lo que nos conecta con lo trascendente. Y más en estos tiempos de materialismo tremendo, demoledor, en el que, digamos que la representación se convierte en plástico o en PVC. Lo estamos viendo en los últimos tiempos. Curioso como esta serie famosa de la reina Victoria Eugenia, bastante mala, por cierto, no os creáis la mitad de lo que aparece en la serie, como sin embargo ha hecho un efecto de movilización, que es impresionante la cantidad de gente que me ha llamado a mí de televisiones, radios, a mí que no soy nadie. Imaginaros a gente que es más importante, ¿no? O sea que todo esto nos conecta con la representación, con lo simbólico, con lo trascendente. Aquí, bueno, esto es una fotografía de la coronación de Isabel II de Inglaterra. Me imagino que reconocéis algunos personajes, ¿no? La reina madre, el príncipe de Gales, la princesa Margarita, aquí la princesa Mary, la princesa real, que era una tía de Isabel II, la duquesa Marina de Kent, Alejandra de Kent, la condesa de Athlone con su marido. Aquí tenemos a los margraves de Baden, todas bien enjolladas. Mirar esta pieza enorme que lleva Margarita de Hohenlohe-Langenburg, aquí a la derecha, hermana del duque de Edimburgo. Y aquí detrás de estos dos señores, la señora que lleva unas gafas, es la cuñada de la reina Victoria Eugenia, la única cuñada, con su marido el marqués de Carisbrooke.
Alejandro de Battenberg, luego marqués de Carisbrooke, y su esposa Irene Denison, íntimos de la reina Victoria Eugenia, que sintió mucho su muerte. Pero bueno, he puesto esto un poco para dar realce al comienzo de esta charla y para que nos conectemos con esta dimensión del pageantry que dicen los ingleses, ¿no? La gran representación de la realeza histórica. Para no irme demasiado lejos y por tanto dar esto una acotación, quiero partir de Napoleón. ¿Por qué? Porque Napoleón, el primer imperio, supone una enorme fractura. La Revolución Francesa acaba de forma total con un tiempo. La guillotina arrasa con todo. Y va a ser Napoleón en el primer imperio el que va a crear una estética absolutamente nueva. Una estética que se va a basar en las fuentes antiguas, en la Roma clásica, por esa idea de Augusto, de emperador, que Napoleón toma para sí y para toda su familia. Por eso muchas de las piezas grandes que hoy en día están en las monarquías todavía reinantes proceden de las familias napoleónicas. Es decir, es muy importante en la Europa regia de hoy en día. Las dos grandes fuentes de grandes piezas de joyería regia son, por un lado, el Imperio Ruso, los Romanov, eso es una maná impresionante, y las familias, la familia Bonaparte y su clan clientelar, que eran los Bonaparte, que eran los Murat, que eran los Beauharnais, que eran los duques de Leuchtenberg. Todas estas familias napoleónicas que fueron el imperio van a generar todas estas enormes piezas, ¿no? Podemos ver aquí la estética, son estéticas muy de gusto romano, con camafeos, y sobre todo la idea de la diadema o la tiara, que es lo que de alguna forma garantiza la idea de Augusto, de emperador, que es la que Napoleón quiere él de alguna forma retomar, ¿no? Aquí a quienes vemos a la izquierda a la emperatriz Josefina, aquí a su lado a su nieta, la reina de Suecia, la reina deciré de Suecia, perdón, no su nieta, sino que era su cuñada. Aquí vemos a Augusta de Baviera, que estaba casada con Eugenio de Beauharnais, que fue el rey de Italia. Y aquí vemos también a una princesa de Baviera que va a heredar de su madre algunas de estas piezas. Podemos ver cómo la estética es absolutamente distinta a lo que podemos ver, pues a lo mejor un reinado de Luis XVI o Luis XV o Luis XIV, que era totalmente distinto. Tenemos que pensar que Napoleón colocó a todos sus hermanos y hermanas, menos Luciano, en tronos de Europa. Con lo cual todos van a revestir estas galas imperiales y todas estas grandes piezas de joyería que son las que luego se van a vender y se van a distribuir, sea por herencia o por venta, entre el resto de la realeza. Elisa fue duquesa de Berg, Luis fue rey de Holanda, Jerónimo fue rey de Cesárea, Murat, su cuñado, fue rey de Nápoles y José fue rey de España. Y su hijastro Eugenio fue virrey de Italia. Decía las familias bonapartistas, las familias del primer imperio, pero también los romanos, a los que me referiré después también, pero quería mostrar esta imagen. Las grandes duquesas rusas siempre se casaban con el mismo conjunto de joyas, que era una cosa impresionante. Pesaba enormemente, con lo cual tenían que caminar de forma muy majestática para que las piezas o no se cayeran o no las desequilibraran mucho, porque esto iba acompañado de un gran manto de corte de armiño que se puede apreciar aquí. Esta es María Pavlovna, la hija del gran duque Pablo, en su boda con el príncipe Guillermo de Suecia, un hijo de Gustavo V. Podemos ver cómo el caso es, por un lado, esta diadema de brillantes con ese rubí central, encima la corona de diamantes, llevaba este prendedor en el pecho que vemos a la derecha, además de este enorme collar de diamantes y unos pendientes de diamantes que pesaban muchísimo, con lo cual tenían que ir cogidos por aquí detrás para no desgarrar las orejas. Era terrible. Era casi que llevar como unos 20 kilos de encima, con los mantos de corte, etcétera. Una cosa muy protocolaria para que nos hagamos idea del desastre que era la corte imperial rusa. Y de los rusos, de los romanos, proceden las esmeraldas de las reinas de Grecia. La primera reina de Grecia, la reina Olga, a la izquierda, es una gran duquesa rusa, Olga Konstantinovna. Ella, que se casa muy jovencita, con 15 años, va a aportar a la dinastía griega, que era bastante pobre, se lo ha sido bastante pobre, porque el rey de Grecia tenía apenas nada. Ella va a incorporar este aderezo enorme de esmeraldas, muy importante, que lo vemos aquí en la reina Federica de Grecia,
Podemos ver que lleva la tiara de brillantes que veremos después, el aderezo de esmeraldas enorme. A su derecha, su cuñada, la reina Isabel de Grecia, mujer de Jorge II, que lleva las diademas remontadas en un bandó muy estilo años 20, como podemos ver. Y aquí a la derecha, la reina Ana María, que las lleva remontadas en una forma de kokosnik ruso. Contaban que la reina Federica, que era bastante tremenda, fue en una visita oficial con el rey Pablo a Washington. Y entonces en la cena la sentaron al lado del embajador ruso. Entonces el embajador ruso, que la vio con este aderezo de esmeraldas, le dijo, ¡ah, qué bonitas piedras! Y ella le dijo, sí, son de los romanos, aquellos a los que ustedes mataron. Al embajador ruso. Así era la reina Federica. Más esmeraldas, las famosas esmeraldas Cambridge. Aquí es un juego que podemos ver aquí, un poco la procedencia, ¿no? Aquí tenemos a la izquierda a Fat Mary, Mary la Gorda, como la llamaban, que era una prima hermana de la reina Victoria de Inglaterra. Era una princesa británica que se casa con el duque de Teck, que era un miembro de la casa de Württemberg. Ella y su marido, que andaban por Alemania en un momento dado en Hamburg, van un día a una lotería y ganan la lotería. Y esa lotería era un aderezo de esmeraldas, que es el que vemos que ella lleva aquí, que las lleva aquí en collar y lleva parte en este prendedor. Ese aderezo lo hereda su hijo Francis, el príncipe Francis de Teck. Francis de Teck se lo deja a su muerte a una amante que tenía y su hermana, la reina Mary, a quien vemos aquí, que lo que ha hecho es remontar de otra forma el collar de esmeraldas en esta misma forma, ¿sí? Que es la que lleva Camila aquí más o menos, las vemos aquí en el prendedor y algunas puestas aquí en la tiara. Bueno, cuando muere Francis de Teck, su hermana, la reina Mary, muy airada, se fue a ver a esta señora y le dijo que ni hablar, que esos joyas no los quedaba. Ella montó un cisco y las consiguió ella para la Casa Real Británica. La reina Mary era muy greedy, ella le encantaban las joyas y por tanto todo lo que podía lo iba cogiendo de aquí y de allá. Por eso a los romanos les engañó bastante y se quedó con muchas piezas compradas a muy bajo precio. Bueno, aquí vemos las famosas esmeraldas Cambridge, las vemos en la reina Isabel, que lleva el aderezo al cuello y también las lleva aquí en esta tiara. Y aquí vemos a la reina Camila, que lleva el mismo collar que lleva la reina Mary aquí. Son unas piezas muy bonitas. También está la parure. Una parure es un aderezo en francés de las reinas de Noruega. En realidad las tiene la reina Sonia en este momento, que la vemos aquí. Las tenía su suegra, la reina Marta, que era una princesa de Suecia, que las había heredado de su madre, la princesa Ingeborg de Dinamarca. Eran unas esmeraldas bastante buenas, es un conjunto de tiara, collar, pendientes y anillo. Decían algunos que eran rusas, otros decían que provenían de Eugenio de Beauharnais, una vez más de las familias napoleónicas, que es lo más probable. Es decir, un hijo de la emperatriz Josefina de Francia, Eugenio, se casa con una princesa de Baviera y una hija suya va a ser emperatriz de Brasil y hereda unas esmeraldas muy valiosas. Cuando la emperatriz de Brasil muere sin hijos, deja estas esmeraldas a su hermana, que era reina de Suecia. Y de ahí las esmeraldas de Brasil pasan a Suecia y de Suecia pasan a Noruega. También tenemos las esmeraldas famosas de Eugenia de Montijo. Eugenia de Montijo tuvo, de entrada, aquí vemos una cruz de esmeraldas bastante importante que ella en un momento dado le regala a la reina Victoria de Inglaterra, que era muy amiga suya. La reina Victoria se la deja a su vez a su hija, la princesa Beatriz, que vemos que la lleva aquí. De la princesa Beatriz pasa a su hija, la reina Victoria Eugenia. Y de la reina Victoria Eugenia pasa a su hija, la infanta Beatriz. Aquí vemos a la infanta Beatriz con una de sus nietas que lleva la cruz de esmeraldas que procedía de Eugenia de Montijo. Aquí vemos que Eugenia lleva también una tiara, una diadema con unas esmeraldas importantes. Por tanto, tenemos la cruz por un lado, que acaba en la reina Victoria Eugenia, pero también tenemos todo un juego de esmeraldas muy importante, que podemos ver aquí, que la reina Victoria Eugenia hereda también, más que heredar, es un regalo que recibe de la emperatriz Eugenia. Es un conjunto muy importante. Ella, la reina, había vendido primero la cruz en el año 37. Ella en ese momento quiere comprar una casa en Londres, entonces vende la cruz, que luego la va a recomprar
perdón, la va a recomprar el marido de su nieta, Olimpia Torlonia. Es decir, no es que era de su hija Beatriz, sino que ella la vende en el año 37 y el yerno de Beatriz, de la infanta Beatriz, por Nick Weiler, la va a comprar, la va a recomprar. Estas otras las hereda la reina, perdón, las recibe como regalo de Eugenia de Montijo. Están estas imágenes magníficas. Y son las que la reina va a vender en el año 61 para intentar con eso paliar un poco los gastos de la boda de Atenas del rey Juan Carlos y la reina Sofía. Esto es lo que ella hace para poder, porque los gastos fueron muy grandes. Entonces la vende a Van Cleef Arpels en los años 70 y finalmente van a acabar en posesión de Faradiva. El Shah compra esas esmeraldas para Faradiva, que no las va a llevar en la coronación, pero las va a llevar después en los actos de Persépolis en muchas ceremonias brillantes. De las esmeraldas a los zafiros. Hablaba de los Romanov. Bueno, aquí empezamos con los Romanov, ¿no? Hay una estatua de zafiros muy importante que era de la gran duquesa María Pavlovna. Ella era una princesa de Mecklenburg, Schwerin, que se casa con el gran duque de Vladimir, una mujer que tenía una colección importantísima. Cuenta, me parece que es el marqués de Villavieja, que va a San Petersburgo y entonces ella le quiere enseñar la colección de joyas que tiene y le pasa a un salón, una sala, donde había vitrinas, ¿no? Y eran por piedras, zafiros, rubíes, diamantes, esmeraldas, una cosa impresionante, ¿no? Esta la va a heredar su nuera, la gran duquesa Victoria Merita, y después de la revolución la vende ella a su hermana, la reina de Rumanía. La reina María de Rumanía, aquí la vemos con esta pieza aquí. María de Rumanía, a su vez, se la va a dejar a su hija, la princesa Ileana. La princesa Ileana se casa con un archiduque austriaco. Ellos, después de la caída de la monarquía rumana, vienen a España, pasan un tiempo en España y de ahí se van a Argentina, que es donde ella vende la tiara. Ella en sus memorias cuenta cómo es lo que la venta de la tiara esta de zafiros es la que les va a ayudar un poco a seguir adelante en su vida en el exilio, caída la monarquía de Rumanía. La reina de Rumanía tuvo también un enorme zafiro de Cartier, una cosa tremenda. O sea, tenía por un lado la tiara, aquí otra lleva perlas, pero tenía también este enorme zafiro que vemos aquí y que ella lleva aquí y que genera tanta interés en doña Carmen Polo. ¿Os fijáis? Esto es en el Pardo y doña Carmen Polo está muy interesada en el gran zafiro que lleva la reina Federica y que aquí la vemos a la reina Federica con su madre, la duquesa Victoria Luisa de Brunswick, que lleva la famosa diadema que llaman de Hannover, que llevó la reina Sofía en su boda y que llevó la reina Leticia en su boda también. Pero lo importante aquí es el zafiro de la reina de Rumanía, que era una pieza importante. Finalmente, claro, los rumanos acaban destronados, sin dinero, y el rey Miguel, nieto de la reina María, es el que se lo va a vender a la reina Federica. La reina Federica se lo compra a los rumanos cuando cae la monarquía rumana. Aquí vemos otra vez a esta señora que habíamos visto aquí al principio, esta señora que es Princess Mary, la princesa real, es una hermana de Jorge VI de Inglaterra. Aquí ella lleva, como podemos ver, una diadema importante con un gran zafiro central. Esta es una diadema que le regalaron a ella cuando se casó en el año 34 con Lord Harewood. Y entonces esta diadema se hace para esa boda y parece que se hace a partir de unos diamantes que los Harewood, de la familia de su marido, había heredado de un tío que decían que estaba loco, el conde de Clanricarde. Y este señor, que era un marqués, cuando se muere decían que estaba loco, deja estos diamantes allí, que no se habían usado nunca, estaban sueltos porque decían que se había profetizado que solamente los podría llevar una persona que fuera hija de un rey. Entonces, cuando los Harewood se casan con Mary, entonces recuerdan esta historia de los diamantes que solo se podían llevar por la hija de un rey y crean esta diadema de diamantes en la que ella va a insertar este gran zafiro, un zafiro bastante importante, que ella va a complementar con un collar de zafiros que venía de la reina Victoria de Inglaterra. A la reina Victoria le gustaban bastante los zafiros, tenía otra diadema importante con zafiros. Aquí atrás tenemos a la condesa de Athlone, la princesa Alicia de Inglaterra. Pero es interesante el porte estático. Vemos que aquí lleva no solamente el zafiro central, sino lleva el collar y también aquí lleva un prendedor grande en zafiros y brillantes. Más, por supuesto, la capa de armiño.
Pasamos a Portugal. Aquí vemos esta tiara de zafiros y brillantes de la reina María II, que es esta señora que vemos aquí, con la pieza puesta aquí. Seguramente esto sea un zafiro también. La reina María II murió muy joven, es una mujer que tuvo una vida corta, murió de hecho por una obesidad mórbida terrible, murió bastante joven, una cosa bastante trágica. Y esta tiara la heredan, no se sabe si su hija Ana, eh, que fue princesa heredera de Sajonia, o su hija Antonia, que fue princesa de Hohenzollern-Sigmaringen. No sabe muy bien si fue una u otra. Pero en cualquier caso, estas dos hermanas, que no sabe quién heredó de la madre esta tiara, tienen dos hijos que se casan entre sí. Con lo cual la tiara, venga de un lado, venga de otro, se va a encontrar en esta señora. Esta señora es la princesa Margarita de Sajonia, hija del último rey de Sajonia, que como vemos lleva la pieza aquí en Bandó. Aquí la lleva también en la boda de un archiduque, del archiduque José, que se casa con una princesa de Lobenstein, con una hermana de Elizabeth, la marquesa de Sardañola. Entonces, en este matrimonio, como los dos, digamos, de novia a novia, vienen los dos, son bisnietos de la reina María de Portugal, ahí van a confluir y por tanto esta diadema aparece sin que sepamos si viene de un lado o viene de otro. Se decían que esto venía también de Estefanía de Baden, que era un bogar, y por tanto vemos el conjunto de familias napoleónicas del que he hablado al principio. Y luego tenemos este magnífico aderezo de la Casa Real Holandesa. La Casa Real Holandesa tiene unas piezas maravillosas, como puede verse aquí, impresionante. Yo he puesto aquí solamente esta, me parece holandesa, pero hay muchísima cosa más que la reina máxima, además, luce con enorme generosidad. A ella le gusta mucho y por todo se utiliza mucho. Muchas de estas piezas en realidad son rusas, porque el primer rey de Holanda, Guillermo I, se casó con la gran duquesa Ana Pavlovna de Rusia. Y Ana Pavlovna trae un montón de piezas importantes de Rusia a la corona holandesa. A la corona holandesa y también a la casa de Sajonia-Weimar-Eisenach en Alemania, que va a tener piezas importantes también que vienen por un matrimonio romano. Es decir, como los romanos van surtiendo estas familias alemanas, europeas, de muchas piezas a través de sus consortes. Aquí vemos, bueno, a la reina Emma, la reina Juliana, la reina Beatriz y la reina Máxima, con este zafiro enorme que podemos ver aquí que complementa todo el juego. Posiblemente sea un remonte de cualquier cosa, pero una pieza muy bonita. Y aquí tenemos una de las piezas robadas en el Louvre. En el Louvre roban un collar de esmeraldas de María Luisa, la segunda mujer de Napoleón, una de las piezas que roban. La tercera hablaremos después. La segunda pieza que roban es esta parure de zafiros de la reina Amelia de Francia. Unos zafiros que decían algunos que venían de la duquesa de Angulema, que era la hija de María Antonieta, que sobrevivió a la revolución, no era seguro, pero en la nueva monarquía burguesa de rey Luis Felipe I, la reina Amelia de Francia quiere de alguna forma tener un conjunto importante y aquí vemos los zafiros que los tiene incluso en este tocado de cabeza, que no es una tierra, es un tocado, y vemos cómo están aquí estas piezas. Bueno, aquí vemos quién va a llevar también estas piezas. Su nieta, la condesa de París. La condesa de París, Isabel, era una infanta de España. Ella casa con el conde de París. Ella era infanta de España porque era hija del duque de Montpensier y de la infanta Luisa Fernanda, la hermana de Isabel II. Ella va a llevar este aderezo que lo va a llevar después su hija Isabel, la duquesa de Guisa, que en este caso lo lleva en bandó también, un poco al modo de los años 20, junto con el collar y este prendedor. Y aquí vemos a la última condesa de París, no la última, pero digamos la famosa condesa de París, Bebel, que lleva las piezas también con este punto de majestad, ¿no? Estas son las piezas, una de las piezas que han sido robadas en el Louvre. Por tanto, tenemos robadas un collar de María Luisa, la mujer de Napoleón, tenemos robadas esta parure de la reina María Amelia de los Orleans y veremos después una tiara importante de Napoleón III. La veremos más adelante. Los rubíes. Aquí tenemos los rubíes de la Casa de Grecia. De nuevo, la reina Olga, la primera reina de Grecia, una Romanov, trae estos rubíes de la corte rusa y los van a usar con profusión las reinas de Grecia. Ella se lo va a dejar a un hijo suyo
que a su vez se lo deja, se lo presta a una de sus hijas, en este caso Marina, la duquesa de Kent. Pero estas hijas, que no tenían mucho dinero, lo van a vender a la reina Federica, la madre de doña Sofía. La reina Federica, que hemos visto antes, que había también comprado otras piezas. El zafiro grande de María Rumanía lo había comprado y compra también este aderezo de rubíes con el que vemos aquí a la reina Ana María, que lo sigue llevando con bastante frecuencia. Piezas bastante grandes y conjuntos bastante grandes. Aquí tenemos los rubíes de las reinas de Dinamarca. La reina Mary ha utilizado mucho este conjunto, mucho ya cuando era princesa heredera y también ahora cuando es reina. Aquí tenemos a la reina Alejandrina, que lo lleva de otra forma, lo lleva en el pelo también en forma de bandó. La reina Ingrid, que lleva todo el conjunto entero, lo lleva tiara, collar, pendientes, y lleva también el broche. Aquí la princesa Benedicta, que se lo ha prestado su madre, y aquí la reina actual, la reina Mary. ¿Qué os parece esta pieza? Una cosa masiva, esto es masivo. Porque esto es una tiara enorme de oro que pesa muchísimo, lleva rubíes y una gran espinela. La espinela es esta piedra roja grande que vemos arriba. Esta es una tiara que se crea para el matrimonio del rey Luis I de Baviera con una princesa de Sajonia-Altenburg. Es una boda muy celebrada en Alemania y se le entrega a ella cuando ella llega a Múnich para la entronización de ella ya como reina de Baviera. En ese momento es cuando, para conmemorar ese matrimonio de ella, se crea la famosa Oktoberfest de Múnich. Esa fiesta se crea para conmemorar el matrimonio del rey de Baviera con esta princesa de Sajonia-Altenburg. La pieza era tan pesada, porque es de oro, y era tan imponible que las reinas de Baviera no las usaron prácticamente nunca. De hecho, no hay ningún retrato ni fotografía hasta que en los años 20, ya caída la monarquía bávara, después de la Revolución, aquí tenemos a la princesa Antonia de Luxemburgo, esposa del príncipe heredero Ruperto de Baviera, que ella decide hacerse esta magnífica y regia foto con esta tiara para que se vea que por lo menos se tiene que lucir. Antonia tuvo una vida tremendamente trágica, muy terrible, porque ella fue arrestada por la Gestapo, enviada a un campo de concentración, muy maltratada, y murió años después de salir del campo de secuelas de los malos tratos en el campo. Una figura muy respetada, una mujer tremendamente sufrida. Pero aquí lo vemos con esta enorme pieza, porque tenemos que tener en cuenta que para un acto de corte de larga duración llevar esto en la cabeza no es nada fácil. Es muy pesado, es muy imponible. Yo recuerdo una ocasión, la infanta Cristina, hija de Alfonso XIII, que vendió la tiara de Cartier que heredó de su madre, se la vendió al rey Juan Carlos y me decía, es que claro, esto es muy imponible, además pesa mucho y dificulta mucho el movimiento. Hay que estudiar un poco cómo se mueve cuando lleva estas piezas tan grandes. Diamantes. Aquí tenemos la tiara de diamantes de las reinas de Grecia que se creía desaparecida porque durante años no apareció. Aquí vemos a la reina Sofía a la izquierda, la princesa de Prusia con ella. Aquí vemos a su hija, la reina Elena de Rumanía, que se la ha prestado su madre. Y aquí vemos a la reina Federica con ella junto con un collar de brillantes. Caída la monarquía griega en el año 67, esta diadema desaparece completamente. No sabíamos si se había vendido o no se había vendido, hasta que hace no muchos años, a lo mejor 10 años, Marisantal, la mujer del príncipe Pablo de Grecia, la volvió a usar, no sé, me imagino que es en alguna boda danesa, en alguna boda escandinava, y de pronto descubrimos que no se había vendido, sino que la Casa Real griega la sigue teniendo, aunque no la habían enseñado mucho. Aquí tenemos una variante distinta, aquí vamos a Italia, las duquesas de Aosta, las de la Casa de Aosta en Italia, es una rama segundona de la Casa Real de Italia, es la rama de Amadeo de Saboya, nuestro Amadeo de Saboya, ¿sí? La nuera de Amadeo de Saboya es esta señora que vemos aquí, que es una princesa de Orleans. Elena de Orleans se casa con el duque de Aosta. Y además de este aderezo de esmeraldas que lleva importante y de este choker de perlas que lleva el cuello, un choker es un collar de perro, en realidad collier de chien, lo llamaban en francés. Ella lo que lleva es esta tiara importante que representa, esto que vemos aquí, estos nudos, son los nudos de la Casa de Saboya. La Casa de Saboya tiene una orden de caballería principal que es la Orden de la Anunciata. Y la Orden de la Anunciata lleva estos lazos, en los que aquí se compone esta tiara
un poco para la boda de Elena de Francia, de Orleans, con el duque de Aosta. Aquí vemos a la duquesa Claudia, otra princesa de Orleans, con esta pieza, con una variable, porque lo que ha hecho es mantener la parte baja y poner arriba unas estrellas, y aquí ya vemos a la duquesa Silvia, la segunda, digamos, la segunda esposa del duque Amadeo, esta es la primera, esta es la segunda, con la misma, la tiara de la misma forma, no con esta forma tan grande que era de tiempos más de la Belle Époque, estas piezas mucho más grandes, más ostentosas. La casa de Rumanía, muy empobrecida, porque como he dicho ya el zafiro grande lo vendieron, les quedó esta tiara, en realidad una diadema de meandros griegos, una de factura griega que es de brillantes. De nuevo era rusa, era de la gran duquesa de Melita, que después de la revolución la vende a la casa de Rumanía. Aquí vemos a la reina Elena de Rumanía con esta pieza, y aquí vemos a la reina Ana de Rumanía con la pieza en un baile de corte en Bruselas. A la derecha, una gran amante de las joyas, que era la princesa Liriana de Retis, según una mujer del rey Leopoldo III, la madrastra del rey Balduino. Balduino tenía una gran fascinación por su madrastra, que era esta señora. Detrás vemos a Rey Simón de Bulgaria. Aquí vemos esa Margarita, hoy en día custodia del trono de Rumanía, con la tiara de meandros colocada en bandó también. Ahora de los diamantes pasaremos a las perlas, pero no he querido dejar de poner estas dos imágenes de la reina Mary de Inglaterra, tan amante como era de las joyas. Era una de las grandes, era una especie de urraca que ya pillaba todo lo que podía, si era a bajo precio, mucho mejor. A la izquierda, que vamos a ver aquí, mirar este enorme mapa de collares de tipo choker, collar de perro, en diamantes, cada vez mayores conforme descendemos. Debajo esta pieza enorme y más abajo estos dos diamantes enormes. Estos tres son tres cortes del famoso diamante Culligan. Culligan es un diamante enorme que se encuentra en Sudáfrica, se lo regalan a la Casa Real Británica y de ahí hacen varias piezas. Culligan 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Pues aquí tenemos tres de ellos que son enormes. Pero aquí vemos también cómo la reina Mary podía llevar masas de brillantes o de diamantes, como podía llevar masas de perlas. Aquí vemos también una cantidad impresionante de perlas que es lo que lleva. El joyero de la Casa Real Británica es muy importante, pero no es antiguo. Casi todo procede del siglo XIX, de la época victoriana. Ahí es donde ellos empezaron a comprar y adquirir piezas buenas. Antes no había tantas cosas grandes. Las perlas de Isabel II. Las perlas mejores de la realeza europea, incluso hoy en día, son las de la Casa de España. Esto es absolutamente claro. Y no son solamente unas, son profusión, son muchas. El collar más importante, de hecho, tengamos en cuenta que dentro de las piedras preciosas, hoy en día, las más valiosas son las perlas por encima de diamantes, rubíes, zafiros o lo que quiera que sea. La perla natural es lo que tiene mucho más valor. Estas son perlas naturales de extraordinario valor, de un oriente muy perfecto, que vienen de la infanta Luisa Carlota. Parece que vienen de Luisa Carlota. Luisa Carlota es madre del rey Francisco de Asís, el marido de Isabel II. Cuando Francisco de Asís se va a casa con Isabel II, él no tiene ninguna dote que aportar, porque él no tiene dinero. Y entonces lo que hace es que recompra a sus hermanas la parte que les correspondía a ellas de este collar. Y él en su testamento, antes de morir, pone: yo todo lo que tenía lo gasté en el collar que compré para Isabelita cuando me casé con ella, que eran las perlas buenas de mi madre. Bueno, aquí vemos a Isabel II con las perlas buenas. Aquí las vemos expuestas una vez más en la exposición de regalos de boda que se hizo cuando se casó Alfonso XIII en 1906. Aquí vemos a la reina Sofía, que le ha colocado una perla más aquí abajo, y a la reina Leticia con estas perlas, perdón, que son valiosísimas. Pero además de estas, hay muchas más, porque por ejemplo está el famoso collar de perlas de los Balbases, que era de la casa de los duques de Alburquerque, que la reina Cristina de alguna forma consigue que el marqués de Alcañices se regale a ella. La reina Cristina tenía unas perlas magníficas y tenía bastante cantidad. Este es el collar mejor de todos los que hay. Y hablando de perlas, distinguir aquí entre la peregrina y la peregrina, que esto es todo un debate que ha llevado muchos años. Hoy en día parece que la cosa está un poquito más clara.
La peregrina, de hecho las dos fueron de la Casa de España, pero la peregrina es la perla grande clásica con la que vemos aquí a María Tudor, reina de Inglaterra y mujer de Felipe II. Eran perlas que venían de las colonias, por supuesto. Aquí vemos también a Margarita de Austria con ella. Y esta perla que estaba en la Casa de España es uno de los muchos tesoros que el general Murat se lleva del Palacio Real de Madrid en mayo de 1808. Cuando el 2 de mayo entra Murat en Palacio, se lleva la familia real a Bayona, todo lo que hay en Palacio de valor se lo van a llevar. Por tanto, la peregrina se pierde completamente, nadie sabe qué ha sido de ella. Y empiezan a aparecer leyendas. El príncipe Yusupov dice que la que él tiene de su familia, de su abuela, que es la peregrina, lo cuenta en su libro, pero en realidad no lo es. En algún momento la compra Napoleón III. Y cuando Napoleón III cae el Segundo Imperio y se va a exiliar de Inglaterra, para sobrevivir la vende. Y se la vende a un pariente suyo que es el duque de Abercorn, que está casado con una prima suya. El duque de Abercorn la tiene en posesión y cuando es con su 13 se va a casar con Victoria Eugenia, la quiere recuperar. Es decir, que el duque de Abercorn la tiene. Pero le pide una cantidad exorbitante y no se quiere desprender de ella. Y al final el rey no la compra, pero compra una perla parecida, lo más parecida posible, que es la que han llevado las reinas de España desde entonces, Victoria Eugenia, Sofía y la reina Leticia. La peregrina es una perla distinta, si bien es verdad que vienen ambas de la Casa de España, ¿sí? La del duque de Abercorn, como digo, no la vendió él en ese momento, en 1906, a Alfonso XIII, pero la va a vender muchos años después y es la que Richard Burton va a comprar para Liz Taylor. Aquí vemos a Liz Taylor muy orgullosa, sabéis que a Liz Taylor le gustaban mucho las joyas, y entonces ella, es el regalo grande que le hace Richard Burton, que decían que en un momento dado se la quiso comer un perro, que la tenía Liz Taylor en su casa, y el perro fue allí, se la quiso comer, en fin, fue todo un disgusto. Cuando ya ella muere, y deja muchas cosas para que se lo hacen, para el tema del SIDA, es comprada, y ya no se sabe muy bien quién la compra. Se vendió en Christie's, no hace mucho tiempo, muchos años, creo que se vendió en Madrid incluso. Aquí vemos la peregrina, que es distinta, que es la que lleva la princesa Yusupo, pero que hay que diferenciar de la peregrina, si bien las dos vienen de la Casa de España. Porque hemos de tener en cuenta que, aunque hoy en día no parezca así, digamos, una de las casas más importantes hasta tiempos napoleónicos en temas de joyería, de piezas de valor, es la Casa de España, porque claro, Felipe II, Felipe III y Felipe IV reciben muchas piezas de las colonias, muchas piedras, sobre todo, vamos a ver algunos zafiros, algunos diamantes, por poco verlo. Aquí tenemos unas perlas de la emperatriz Josefina de Francia, la primera mujer de Napoleón. De nuevo volvemos al circuito de familias napoleónicas. Es interesante ver esto, ¿no? Estas perlas pasan de Josefina a su hija Hortensia, reina de Holanda, de Hortensia pasan a su nuera Augusta de Augusta de Baviera pasan a su hija la reina de Suecia y aquí la vemos con el collar de perlas, unas perlas muy importantes. Va a estar en la casa de Suecia, va a pasar de una reina a otra, hasta que la mujer de Óscar II, la reina Sofía, se la deja a un hijo suyo que se casa mal, que se casa con Eva Munch, le dan un título de conde Bernadotte, y es la nuera de él, esta señora que vemos aquí, la que va a llevar esta perla, este collar de perlas que fue vendido en 2021 en Sotheby's por 3.400.000 euros en Hong Kong. Es decir, que cuando las piezas salen de las líneas reinantes, al final se va perdiendo poder adquisitivo y todo el mundo va vendiendo. De hecho, está el mercado inundado y sobre todo los compradores actuales son todos orientales, de Emiratos y japoneses y chinos, esencialmente. Las famosas aguamarinas de la reina Victoria Eugenia. La reina Victoria Eugenia tenía una colección inmensa y entre ellas esta parure, este aderezo grande de aguamarinas. Aquí la vemos, por supuesto, las montó de formas distintas. En esta cosa como mucho más art déco, en este montaje mucho más art déco. Aquí vemos a su hija la infanta Beatriz, que las lleva seguramente en Roma, en algún tipo de evento familiar. Las aguamarinas siguen estando en la familia de la infanta Beatriz. De hecho, las tiene hoy en día su nieta, Sibylle Bayler, que se casó con un príncipe de Luxemburgo, con el príncipe Guillermo de Luxemburgo. La que siguen todavía, no en la Casa de España, en la Casa de Luxemburgo, pero vienen por herencia de la reina. Es un conjunto muy bonito.
Aquí hay unas aguamarinas de la casa de Suecia. Primero veamos las... Ay, se me ha acordado eso. Primero veamos las suecas. Estas son unas aguamarinas en forma de kokoschnik ruso. El kokoschnik era un poco el tocado clásico de la corte rusa, que tenía esta forma, y se puso muy de moda al final de la Belle Époque, a comienzo del siglo XX. Cuando en el año 5, en el año 6 ya, se casa Patricia Connaught, la que tenía que haber sido reina de España, como mujer de Alfonso XIII, cuando ella no quiere casarse, se va a casar con quién? Con el príncipe heredero de Suecia, en 1906. Y entonces se va a casar con Gustavo Adolfo, el príncipe heredero de Suecia, hijo de Gustavo V. Y para su boda van a ordenar, van a pedir que generen esta pieza, que veis aquí, que es muy vistosa, con unas aguamarinas imponentes, muy grandes. Y aquí vemos a su nuera, la princesa Sibila, que las lleva aquí, la madre del rey actual, la princesa Cristina, hermana del rey actual, y la princesa Magdalena, que es la hija del rey actual. Son muy bonitas, son 7 grandes piedras enormes. Y luego vemos aquí, pues algunas aguamarinas más de la Casa Real Británica, que tiene todo tipo de cosas. Los británicos tienen de todos los colores y de todas las formas. Estas, de la reina Isabel, fue un regalo del gobierno de Brasil. Cuando ella va a Brasil, visita oficial, le regalan estas piedras magníficas con las que ella se hace este aderezo. Y aquí vemos a la princesa Ana con ellas. Topacios, que no son tan habituales. Bueno, aquí de nuevo volvemos al circuito napoleónico. Fijaros cómo siempre voy al circuito napoleónico y mucho al circuito romano, que son las grandes fuentes, ¿no? Aquí vemos a María Luisa, la segunda mujer de Napoleón. Ella es una archiduquesa de Austria. Esta no es la pieza, pero encontré este cuadro, es el que podía poner. Como María Luisa tiene un hijo que muere joven, sin casarse, Napoleón II, va a dejar parte de su joyero magnífico a sus parientes austriacos. Y estas piezas van a ir cayendo en una especie de lluvia de oro entre distintos parientes del mundo. Aquí, ¿quién tenemos? Una de las afortunadas, la archiduquesa Rosemary. Rosemary es una princesa de Salm, una prima de Alfonso XIII, y casa con el archiduque Huberto Salvador de Austria, cuya madre, Valeria, era hija del emperador Francisco José. Aquí tenemos los topacios de María Luisa de Francia que acaban en la archiduquesa Rosemary. Aquí la vemos con una princesa de Libia en una fiesta, y ella es la que presta estos topacios a su hija, casada con un príncipe de Liechtenstein, para la coronación de segunda de Inglaterra. El príncipe de Liechtenstein delega en su primo y en su esposa, la hija de Rosemary, para que vayan a representar a Liechtenstein en la coronación británica. Entonces la madre le presta a ella estos topacios de María Luisa. Los ópalos. Quien tenía unos ópalos muy buenos era la reina Cristina de España, la gobernadora. Le gustaban mucho los ópalos, tenía piezas muy importantes como estas que vemos aquí a la derecha, que estas son españolas. Pasando esto se vendió. Los ópalos le gustaban mucho a la reina Victoria porque decían que traían buena suerte. Entonces se pusieron un poco de moda. Y aquí, quien los puso más sobre todo y quien los llevó es esta señora que vemos aquí a la izquierda, un poco fea, que es la princesa María de Orleans. Ella se casa con un príncipe danés, con Valdemar de Dinamarca, una mujer bastante original. Y que ella, como original que es, lo que va es a pedir que le hagan este montaje de ópalos. El collar también es de ópalos, montado, una cosa bastante original. Era una persona muy particular, era una obsesionada de los bomberos y de los fuegos. Ella vivía en Copenhague y entonces le fascinaba el tema de los bomberos. Y cuando había un incendio, ella se ponía el casco de bombero y se iba al incendio a ayudar a los bomberos a apagar el incendio. Una señora bastante particular. Bueno, pues aquí la vemos. Este aderezo pasa después a su nuera. Su nuera Eleanor Green, Princess Vigo, la esposa del príncipe Vigo, una señora americana bastante rica que se casa con el príncipe Vigo. Es una señora muy simpática, la querían todos mucho. Ella no tiene hijos y va a pasar a una cuñada suya que es Ruth. Es una condesa Iván. No es Bernadotte, como esos daneses, con Rosenborg, perdón, una condesa Rosenborg.
ella va, parece ser que la parte de arriba, es decir, la diadema va a la condesa Rosenborg y otra parte que sería el collar va a otra condesa Rosenborg, es decir, a dos cuñadas. Y una de ellas, la condesa Florian de Rosenborg, que es una señora francesa con mucho dinero, no tenía hijos. Y entonces ella, de alguna forma, prohija a una princesa de Orleans, la princesa Chantal de Francia, y le va a dejar los ópalos, el collar de ópalos, a ella en herencia. Turquesas. Aquí tenemos unas turquesas de los duques de Teck que caen en la Casa Real Británica. Los duques de Teck, hemos hablado de las esmeraldas Cambridge al principio, son esta misma familia. Fijaros qué cosa tan bonita. Aquí vemos a la duquesa de Gloucester, duquesa Alicia de Gloucester, a su nuera, la actual duquesa de Gloucester, pero también vemos aquí unas turquesas importantes que lleva la princesa Margarita de Inglaterra. Y ahora quería mostraros aquí cómo se puso de moda, las flores de lis se pusieron muy de moda en un cierto momento, ¿no? Entonces hubo profusión de flores de lis de todo tipo, en tiaras, en prendedores, en broches. Aquí tenemos la famosa tiara que se factura para el matrimonio de María Luisa de Borbón-Parma con el rey Fernando de Bulgaria. Es una boda muy fastuosa que se celebra en Schwarzau, en Alemania, perdón, en Austria. Entonces, María Luisa, que vemos aquí con una característica, una mujer que murió de pena, literalmente, como puede apreciarse aquí. Entonces, su marido, el príncipe Fernando de Bulgaria, manda a hacer, él tenía una madre francesa, Orleans, y era muy orgulloso de su ascendencia francesa. Entonces, manda crear para su mujer un aderezo que vemos aquí, en el que la tiara tiene los colores de la bandera de Bulgaria. Si veis aquí el rojo y el verde esmeraldas y rubíes, pero con forma de flores de lis. Aquí vemos a la reina Giovanna de Bulgaria con esta tiara, a la reina Margarita, la reina actual, con esta misma tiara, una tiara que se ha vendido hace muy pocos años. Se ha vendido fuera del mercado de las subastas, parece ser, y por lo que me han dicho a mí, el comprador, que pagó un buen dinero, es un japonés. No me han dicho la identidad de este señor. Por supuesto, las flores de lis de la Casa de España. La tiara de Ansorena, de flores de lis, que dio la reina Leticia ahora, que está expuesta en la exposición que se inauguró en Madrid hace 2 días sobre la reina Victoria Eugenia. Esta expuesta es muy bonita, vista en natural, es impresionante. La pongo aquí un poco para ejemplificar este tema de las flores de lis. Aquí vemos otra tiara con flores de lis, que los motivos de flores de lis, que esta se crea en Italia en el año 39 para una hija del rey de Italia, la princesa María, que se casa con un Borbón-Parma, con Luis de Borbón-Parma. Aquí vemos que la lleva ella en Portugal, en la boda de la princesa María Pía de Saboya. Vemos con el archiduque José, María Luisa de Bulgaria y Simeón de Bulgaria. Pero es muy bonita esta pieza, ha sido vendida ya. Flores de lis en la duquesa de Guisa, aquí vemos esta diademita, un broche de flor de lis de Margarita Saboya Osta, una flor de lis en la reina, Ana de Rumanía, una flor de lis como prendedor de la reina Sofía, aparecen por todas partes. Y aquí la famosa tiara de la chata de la infanta Isabel y la tiara de conchas de Melerio, de brillantes y de perlas, que la infanta Isabel deja a Alfonso XIII cuando ella muere en herencia y que en este momento pertenece a las denominadas joyas de pasar, que son las que utiliza la reina Leticia. Bueno, hemos hecho el paseo por las piezas y aquí volvemos a los Romanov. Para que os hagáis una idea, mirar todo esto, es lo que se incauta en el Palacio de Invierno, solamente en el Palacio de Invierno, no en los palacios de los grandes duques o de las grandes familias importantes. En el Palacio de los Yusupov se incautan unas piezas magníficas, pero todo esto los soviets lo exponen después de la Revolución, que es lo que es de la familia imperial estricta, es decir, de Nicolás II y de su mujer. Colección impresionante. Esta pieza, por ejemplo, en muchas fotos de la zarina con ella, esta otra también. Gran parte de esto va a ser subastado, vendido por los soviets en los años 20. En los años 20, de hecho, hay una especie de inundación de joyas rusas en el mercado europeo, se venden a muy bajo precio porque los soviets, todo lo que han incorporado de familias importantes, de rusos blancos, los van a poner a la venta. Una de esas piezas, no es esta, porque esto fue incautado, pero de las pocas piezas que se salvan es esta de la gran duquesa Vladimir, la gran duquesa María Pavlovna, una pieza muy conocida,
que en origen llevaba perlas, está hecha en diamantes, llevaba perlas, pero que la reina Mary, de la que hemos hablado, esta señora tan, que le gustaba tanto hacerse con todo, ella la va a comprar a bajo costo a la gran duquesa Vladimir, a los herederos de ella, ¿no? Pasa a la Casa Real Británica y las reinas de Inglaterra han salido alternando, a veces con perlas, como vemos aquí en la reina Isabel, o a veces con esmeraldas. Una pieza que usan mucho, una pieza rusa. Cuando en el año 29 la zarina madre de Rusia, la madre de Nicolás II, muere en Copenhague, deja un trunk, deja una especie de baúl enorme con todas las joyas que ella pudo sacar desde Crimea para el exilio. Las dos hijas de la emperatriz madre, la gran duquesa Olga y la gran duquesa Seria, que no tienen nada, deciden que tienen que hacer algo con eso. Entonces Jorge V de Inglaterra manda un enviado especial a Copenhague a traerse ese baúl a Buckingham Palace. Y allí la reina Mary empieza a meter mano con todo aquello y hasta el pobre grande duquesa rusa les da 4 duros y se queda con casi todo lo gordo que había Romanov de la emperatriz madre. De ahí vienen muchas de estas piezas. Ahora quisiera hablar de algunas piezas así como perdidas, de las que hay como mucha leyenda. Esta es muy difícil de encontrar una fotografía, de hecho, el retrato no es de esta pieza, sino que es esta pieza que vagamente percibimos aquí, es la diadema Hortensia. Hortensia hace referencia de nuevo a la hijastra de Napoleón, Hortensia de Beauharnais, Hortensia de Beauharnais, que se va a casar con Luis Bonaparte, rey de Holanda. Es un regalo de Napoleón a Hortensia cuando se casa. Es una tiara hecha de flores de higrandea, que eran de motivos florales de ciertas especies, con 300 diamantes engarzados en oro. A la muerte de la reina Hortensia, en 1837, la compran los archiduques de Toscana, que eran unos Habsburgo que reinaban en aquella época en Toscana, en Florencia. Iba pasando por herencia de unos archiduques a otros, hasta que al final llega el archiduque Leopoldo Salvador. Leopoldo Salvador se casa con esta señora, que es una infanta española de la rama carlista, es doña Blanca de Borbón, Blanca de Castilla de Borbón. Entonces doña Blanca es la que hereda esta tiara, esta diadema, la diadema Hortensia, que en ese momento se evalúa en 65.000 florines, que era bastante dinero. Bueno, cae el Imperio Austrohúngaro en el año 18 y hay un montón de problemas con las joyas. Entonces, ¿qué pasa? Que doña Blanca deja en custodia estas piezas, las deja allí en custodia en Austria a un tal señor Cowin, a quien le pide que por favor le ataque de Strangis a España. Es un lío porque parece ser que este señor Cowin, después le han robado la pieza, él dice que no la tiene, en fin, todo un desastre y al final lo denuncian a la policía, no se puede conseguir, se pierde y no se sabe hoy en día qué ha sido de ella. Nunca más se ha vuelto a ver. Porque había mucho este tipo de tráfico, ¿no? En las revoluciones salían corriendo, dejaban las piezas en custodia de una persona y luego estos traficaban hacia la que fuera. Había mucho engaño. El diamante florentino. Hace poco ha sido noticia que se han encontrado en Canadá unas piezas importantes de joyería que la emperatriz Zita, la última emperatriz de Austria, se llevó consigo al Canadá. Unas piezas que se suponía que estaban perdidas para siempre. Entre ellas, lo fundamental, la pieza grande era el diamante florentino, un diamante amarillo de enorme tamaño y de gran valor, que se decía que venía de los Borgia y que de ahí pasa a los Medici, y de los Medici pasa a la casa de Habsburgo, con lo cual fue parte de las joyas de la familia imperial de Austria. Cuando cae el imperio, la emperatriz Zita se lleva consigo unas piezas importantes, de estrellas, diamantes florentinos, y la lleva en esta maleta que vemos aquí, donde ha sido encontrar todo esto. La emperatriz vive en España, como sabemos, en Lequeitio, y cuando llega el año 40 y su hijo el archiduque Otto está perseguido por Hitler, que pone precio a su cabeza, la emperatriz y su familia se embarcan a Estados Unidos. De Estados Unidos pasan a Canadá y ella está bastante años en Canadá. Ella había vivido primero en Bélgica y después se va a Canadá. En Canadá está mucho tiempo. Vuelve de Canadá ya en el año 48, entonces estará ella en Bélgica. Y estas piezas nunca se supo que había sido de ella. De hecho, la biografía esta que estoy trabajando del príncipe Javier de Borbón-Parma y cuenta cómo este diamante florentino y estas joyas
al salir de Auschwitz en el año 18, habían quedado en custodia de un personaje, este personaje se había medio engañado, no sabía si habían desaparecido, y ahora parece que sí, que apareció y que la emperatriz se las llevó a Canadá. ¿Qué sucede? La emperatriz no cuenta más que a dos hijos suyos que estas piezas las ha dejado en custodia en un banco en Canadá. Nadie nunca más supo nada. Y estos dos hijos los mantuvieron siempre en secreto. Ahora ellos han hablado, los nietos, de hecho, los nietos de Cita han hablado, que eran los únicos que sabían esto, y han viajado a Canadá, entre ellos el Chico Lorenz. Se ha descubierto todo este tesoro que nadie sabía que existía, que se daba por perdido, y ellos han decidido que estas piezas se queden en Canadá por el buen trato que el gobierno de Canadá dio a la emperatriz durante los años de exilio allí. Las piezas bastante importantes, y es una noticia de hace un mes y medio más o menos. El diamante Farnesio, aquí tenemos a Isabel de Farnesio, famosa reina de España por su carácter. Y este diamante lleva este nombre porque se lo regalan a ella. Este diamante viene de las Indias, un diamante muy importante, muy valioso. Aquí veis esta leyenda que pone remarcable brillant bleu, es decir, una pieza muy importante que ella va a regalar a su hijo Felipe, duque de Parma. Esta pieza va a quedar, este diamante va a quedar en manos de la Casa de Parma a lo largo de las generaciones. Finalmente, cuando muere la princesa María Cristina de Parma, la hereda el actual duque de Calabria, Pedro Borbón de Sicilias. Hereda, entre otras muchas piezas, el diamante farnesio que se ha vendido en subasta hace unos años, me parece que ha sido por no sé si 4 o 5 millones de euros. Que nos hagamos una idea de la importancia de la piedra. Piedras que no sabíamos tampoco muy bien dónde habían quedado. Otro caso es el diamante azul Wittelsbach. Este diamante, que parece ser que Felipe IV de España se lo da, es un diamante azul que viene de Golconda, de la India, y parece que Felipe IV de España se lo da a su hija Margarita, la niña de las Meninas, cuando se casa con el emperador de Austria, con el emperador, perdón, con el emperador del Sacro Imperio. Posiblemente puede hacer este diamante que está insertado aquí, en este retrato de Margarita, de la emperatriz. Cuando muere el emperador José I, que solamente tiene una hija, Amalia, que parece que el diamante lo lleva aquí, Amalia se casa con el príncipe elector de Baviera. Y entonces el diamante este que venía de los Habsburgo pasa a la casa de Baviera. Los reyes de Baviera lo insertan, aquí este diamante azul en la corona, como se puede ver, muy bonito, y permanece en la casa de Baviera hasta la revolución del 1918. Después de la revolución, los príncipes bávaros conservan este diamante y lo venden en el año 51. Esperan el año 51 para venderlo. Y hace poco tiempo, hace unos pocos años, salió de nuevo a la venta y creo que se vendió por 23 millones. Una barbaridad, también una suma bastante importante. Y por último, la otra pieza robada en el Louvre. Aquí vemos a Eugenia de Montijo con esta tiara de perlas y diamantes que Napoleón III pide para ella cuando se casa, una pieza muy bonita, muy importante. Cuando cae el Imperio francés de 1870, el gobierno francés vende las joyas de la corona, porque de hecho lo que había en el Louvre son cosas recompradas por el gobierno francés muchos años después. En ese momento venden prácticamente todo. ¿Y quién compra esta tiara? Los príncipes de Turuntaxis. ¿Os suenan los príncipes de Turuntaxis? Riquísimos, con una gran fortuna. Bueno, aquí vemos a Margarita, la Fürstin, la princesa de Turuntaxis. Ella ha sido duquesa de Austria por nacimiento con esta pieza. Y aquí vemos a la princesa actual, Gloria Turuntaxis, conocidísima incluso la princesa del corazón, con esta pieza. Esta pieza fue subastada por Gloria, una vez tras la muerte de su marido Johannes Turuntaxis, porque los gastos de la testamentaría eran tales que no podía hacer frente. Entonces, ella hizo una enorme venta en subasta en Sotheby's, un catálogo impresionante con unas piezas muy maravillosas, y entre ellas está esta pieza que la compra la República Francesa. La ponen en el Louvre y es la otra pieza que está. Así es que con esto terminamos, espero no haberos aburrido mucho, y lo que queráis, pues aquí me tenéis. Gracias. Gracias, Ricardo, por tu bien documentada exposición.
Vamos a pasar la palabra a cuantos, pero yo quería preguntarte dos cosas. Una, pedirte si para la próxima revista Castelo en 2026, porque la de este año ya está cerrado, ya que tu libro, que ha tenido un gran éxito, está agotado en todas las librerías, si podíamos Claro, por supuesto. preparar un artículo bien Claro que documentado sí. que se publicaría el Claro año que sí. próximo. ¿De Perfecto, acuerdo? perfecto. La otra cosa es una observación de un pobre científico como soy yo. Eh, Al iniciar la exposición, has hablado del efecto del cielo hacia la tierra que tendría papel en estas tiaras. Yo pensaba que eran los rayos y los pararrayos de Franklin que tenían ese poder, pero ahora me doy cuenta, después de lo que has dicho, que en realidad por encima de las nubes de donde salen los rayos y relámpagos hay un poder del gran señor que está mucho más Esta es la arriba. idea, esta es la idea, claro. Y me parece una analogía de Sí, la idea del rey taumatúrgico, ¿no? El rey que tiene ese poder, ¿no? Que viene de lo divino y que por tanto hay estas piezas que median, ¿no? Para que pueda conectarse con la divinidad. Eso no sé si podemos un día probarlo con aparatos científicos. Mira, no estaría mal. En cualquier caso, imaginaros vosotros lo que debe ser ponerse eso. Bueno, no sé, ponerse eso, mirarse al espejo, moverse, ir a un salón, no sé, a un gran evento, e ir uno con eso, es impresionante, ¿no? Bueno, pues Miguel. Miguel. Sí, muchas gracias, Ricardo, por tu magnífico paseo por los joyeros reales. Llama la atención la primera fotografía, era la princesa Alicia de Battenberg, vestida de monja. Ah, sí, sí. Claro, sí, sí, sí. La madre de Felipe de Edimburgo, vestida de monja ortodoxa. Sí, esa señora tan rara que decía su madre, fíjese usted qué hija tengo yo, esta monja tan rara que está fumando todo el día. La madre. Ahí está, aquí está. Aquí está. Supongo que me imagino que la reina Victoria Eugenia tenía joyas de la reina de Montijo porque era su madrina, ¿no? Sí, 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 sí. Las esmeraldas las tiene por ser la hija suya. De hecho, la reina Victoria Eugenia de Inglaterra trae muy poco. El rey Eduardo le regala a ella para su boda un aderezo de brillantes y de turquesas, pero ella de la reina Victoria no le da prácticamente nada, muy poco, porque además ella cuando viene a España, muy generosa, ella redacta un documento por el que dice que la herencia de su madre, dado que ella es reina de España, vaya a sus hermanos, o sea que ella en realidad se queda con muy poco. ¿Unas preguntas? Yo quería dirigirme a Lourdes, que es una gran amante de las tiaras. ¿Quién sabe de todo eso? No hay nada falso, es todo depende de Ya, claro. ¿Sabe algo de las joyas rodadas? No, pero dicen que yo no creo que eso se desmonte, porque el valor de la pieza es el valor histórico, sobre todo. Porque a veces muchas de estas piezas son muy vistosas, las piezas no son ni siquiera particularmente buenas, ¿no? Sino que el valor es histórico y en subasta gana mucho el valor histórico. Yo creo que es un robo por encargo, lo tengo clarísimo. Lo dejan enfriar durante muchos años y de pronto apareció aquí, no sé qué, estas cosas, ¿no? Bueno, esa famosa anécdota de la boda de la reina Fabiola, cuando se casa Fabiola con Madrina de Bélgica, Franco y doña Carmen, que por supuesto hacer un buen regalo, ¿no? Entonces doña Carmen se va a un convento de monjas que tenían una tiara que decían que era de los duques de Medinaceli, me parece que era Medinaceli, ¿no? Que era una tiara de unas flores con unas esmeraldas. Bueno, compra doña Carmen la pieza, se la regala a la reina Fabiola y poco después descubren que las piedras son falsas, que las monjas las han vendido y las han cambiado por otra cosa. Un escándalo, la pobre Fabiola, pues doña Carmen se hizo ridículo, pero bueno, después Fabiola sí que cambió las piedras y lo utilizó bastante. La corona era de platino y no. Y tampoco lo era. Sí, 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 sí. No, fue una plancha terrible, terrible. Sí. Di, Carmen.
con majestad. Danos un poco. Bueno, ese fue un libro por encargo de la esfera de los libros, ¿no? Entonces hicimos una especie de, el libro está estructurado en varios escenarios, ¿no? Yo qué sé, los príncipes herederos, el escenario de la corte, las joyas errantes. O sea, no es joyas solo, sino que hablamos también de lo que es la vida de corte, las condecoraciones, etcétera. Las condecoraciones también eran joyas para los hombres. Hay algunos tesoros de oro maravillosos, como los zafiros impresionantes en Portugal, por ejemplo, ¿no? O sea que, también. Pero vamos, fue un libro que se hizo muy poca tirada, esto es lo que pasó, muy poca. De hecho, yo tengo uno, el que me quedó a mí, y no lo puedo encontrar. No, que yo sepa no, que yo sepa no. Pero a partir de ahora, fijaros en cómo esto se utiliza, porque todo esto, más allá del valor crematístico que puede aparecer a nosotros y que han sido cosas utilizadas, por supuesto, para los exilios. Isabel II de España vendió, la Intemerata, vendió muchísimo, tenía muchísimo. Lo que tenía Isabel II de España era una cosa impresionante, vendió mucho. Y después Victoria Eugenia vendió mucho también, ¿no? Eso les ayudó mucho en el exilio, pero estas piezas son piezas de representación. Esto es lo fundamental. Cuenta Paul Burrell en su libro sobre Diana de Gales que la reina Isabel de Inglaterra, cuando tenía que hacer la apertura del Parlamento, que tenía que ir con el manto de armiño y la corona imperial del Estado, que es muy grande, y sabéis que lleva una faja de armiño aquí, que ella, la noche anterior, lo cuenta él, la noche anterior en bata, ella en Buckingham, en una de sus habitaciones, se ponía allí a pasear para entrar de forma majestática, que la pieza no se cayera. En la boda de Alfonso XIII hay una escena también, que la cuento yo en mi libro, una cena de gala, y entonces está la princesa Pilar de Baviera, y llega al comedor y hay un chino allí invitado, que el chino no entiende nada, entonces ella le conduce al chino a su sitio y dice, usted se tiene que sentar aquí. Entonces cuando se va, digamos, a sentar al chino, se tiene que sentar, un prendedor de brillantes que ella tiene se le cae en la sopa. Y entonces dice que el chino coge, lo saca, se lo pasa por los labios, lo limpia, lo seca la servilleta y se lo devuelve a ella como gesto galante, por decirlo así, ¿no? Que está, claro, claro. Bueno, en fin, espero que os haya gustado por lo menos las fotos, no tanto a lo mejor lo que yo he dicho, sino ver todas estas fotos tan bonitas, todo este pageant que dicen los ingleses, ¿no? Se despliego, ¿no? Y cómo todo esto se va perdiendo, porque al final es que vivir sin trabajar es muy caro. Y entonces al final todo se va vendiendo. No. El zafiro grande de Federica, no lo tienen. No. Los griegos tienen, que se sepa, la gran tierra de brillantes, tienen las esmeraldas rusas, tienen los rubíes también, eso la reina Ana María se lleva mucho. Y no sé, porque había una diadema pequeñita de aros que llevaba la princesa Irene, la hermana de Doña Sofía, que esta no se ha vuelto a ver en ningún sitio. No sé si Irene la ha vendido, no se sabe. Y la reina Sofía de su madre, pues Irene se la prestaría a la infanta Elena, sí, se la prestaría. Pero vamos, la reina Sofía de su madre muy poco tiene ese colgante de rubí que lo lleva continuamente ahora porque es suyo, porque además ella ahora no utiliza lo que llaman joyas de pasar, ella utiliza lo que es suyo. Cuando yo la vi aquí en el liceo y me acerqué, le dije, señora, estas perlas que lleváis son de la reina Cristina. Me dijo, no, son mías, son filipinas, porque las de la reina Cristina las lleva la reina Leticia. Es decir, yo ya he pasado lo que tengo que pasar, me quedo con lo mío. ¿Qué estimar ahí que es privativo y que es de pasar? Es muy difícil porque eso no está en ningún caso ni repertorizado en ningún sitio. De hecho, son joyas privadas, quiero decir que ellos las tuvieron en el exilio y las traen. Entonces no sé cómo van a hacer. Que eso, por ejemplo, en Suecia o en Dinamarca o en Inglaterra hay una diferenciación en lo que son joyas, digamos, de la corona y por tanto del Estado y lo que es privativo. Lo privativo sí, tú lo puedes dejar a quien quieras. Cuando muere Doña Sofía, lo que es de ella, que tampoco sabemos muy bien lo que es de ella, ¿no? Pues que dejará a sus hijas. Ella tiene los rubíes de Niarcos, que estos son suyos porque son un regalo de bodas, pero la diadema de Franco de Flores es un regalo de bodas. Y sin embargo, la reina Leticia la usa, no sé si la usa ahora como reina. Entonces,
Es un terreno un poco resbaladizo para ellos mismos. Claro, porque hay un protocolo que utiliza estas joyas, en qué momentos y quién lo puede utilizar. No, hombre, cuando te invitan a un evento, ya te indican, o sea, tú vas a un evento de la corte danesa, las cortes escandinavas se visten mucho, como la corte británica, ¿no? Entonces, ellos ya indican si es con tiara o es sin tiara. Luego está el criterio personal, de gente que se pone más cosas, gente que se pone menos cosas. Hay algunas princesas que les encanta. La reina Ingrid de Dinamarca iba siempre de árbol de Navidad. Es decir, la reina Victoria Eugenia también le encantaba ponerse todo lo que tenía, ¿no? Y hay gente que es mucho más sobria. Esto va en gustos, ¿no? Creo que en Italia hay la polémica de los ex-reyes. Bueno, en Italia lo que pasa que es que, claro, cuando salen en mayo del 46, quedan ahí unas piezas muy importantes y ahora han puesto un pleito los Saboya para ver si recuperan eso. La República Italiana dice que eso es italiano, ellos dicen que no, que son bienes privativos y ahí está. A ver cómo se zanja la cuestión, pero hay cosas importantísimas ahí, además de lo que ya se llevaron, porque ellos tenían cosas bastante buenas. No sé cómo terminará eso, pero el proceso está abierto. Quizá no se cerrarán nunca. Posiblemente no, porque claro, los estados lo que no van a hacer es devolver nada. El Koh-i-Noor, por ejemplo, en Inglaterra, el Koh-i-Noor, que viene de India, el Estado indio lo lleva reclamando años y años y años, y los ingleses, por supuesto, no devuelven nada, ni lo van a devolver. Claro. Claro, por eso ellos prefieren dejarlo en un banco en Canadá que no atender esta reclamación por parte del gobierno de Austria pasados 80 años. Claro, es que son cosas muy difusas. ¿Dónde está, claro, dónde está la frontera, no? Claro, también que eso que Franco devolvió a Alfonso XIII, a Victoria Eugenia, tampoco sabemos, ¿no? Porque hubo muchas cosas que desaparecieron. En el año 35, la infanta Eulalia, que había dejado todas sus piezas buenas, que eran muchas, en Madrid, en custodia en Palacio, las había dejado al comienzo de la Primera Guerra Mundial, o por ahí, porque no quería ella correr peligro. Las deja en custodia en Palacio. Ahí quedan, y cuando llega la República, ella pide que eso se lo devuelvan porque eso es suyo, eso no es del rey. Entonces las joyas están en Palacio y las llevan a una dependencia del Banco de España. Y en algún momento ella parece, según dicen, eso en mi libro lo cuento, parece que a ella le dan un poco la razón de que le van a devolver, pero en esas hay un transporte de esas piezas y en algún momento en el retiro se pierden o alguien hace un manejo total que desaparecen completamente, nunca más se supo que fue de ellas. Y eran piezas muy importantes. Una era una gran tía, la de la reina Mercedes, de perlas y diamantes, que le dan a Eulalia cuando se casa y eso nunca más se supo dónde fue. O sea, ha habido mucho robo también. Claro. Sí, sí. Bien, ¿alguien más? Pues creo que hay un pisco labis, un aperitivo. Perfecto. Con también que va a preparar Elena por allí. Muchas gracias. Eso nos deja tiempo para seguir charlando Venga. entre nosotros. Gracias.